Cuando todos se alejaron, ella apoyó al millonario y su reacción fue increíblemente transformadora. Valeria, abogada de 28 años y defensora incansable de quienes no tienen voz, nunca imaginó que el destino la llevaría a cruzar caminos con Alejandro, su amigo de la infancia, ahora caído en desgracia. En un barrio modesto de Guadalajara, donde cada rincón cobraba vida con las luchas diarias de su gente, Valeria sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. Su pequeño bufete era un refugio para quienes requerían justicia, y ella se entregaba en cuerpo y alma a cada caso. No había lugar para las distracciones, mucho menos para las intrigas de la riqueza y el poder. Pero de repente, un estallido en las redes sociales cambió el panorama. La noticia de que Alejandro, el millonario que todos admiraban, había perdido su fortuna, se esparció como pólvora. Las palabras hirientes resonaban en su mente: traición, avaricia, desprecio. Enfrentando un dilema moral, Valeria se preguntó si debía acercarse a él. Su familia y amigos la advertían: no te involucres, solo busca redención. Sin embargo, en su interior, la determinación crecía con fuerza. Recordó a ese niño bondadoso y soñador, y sin más dilaciones se dirigió a su mansión, temiendo el qué dirán. Al llegar, se encontró con un Alejandro destrozado, sentado en un sofá de cuero que brillaba como un miraje. La tristeza en sus ojos sobrepasaba la desesperanza. Unos minutos en su presencia la llevaron al borde del abismo. Se sentía ajena a ese rango de sufrimiento que nunca había imaginado. La angustia la abrumaba. ¿Quién era ella para ayudarlo? ¿Le devolvería de alguna manera la luz? ¿Por qué no te alejas, Valeria?, murmuró él, con un hilo de voz que resonaba como un eco lejano. Yo no soy el amigo que conocías, ya no soy nada. No sabía cómo darle consuelo. La presión de su mundo, el constante juicio de la gente, hacía que se sintiera insegura, como si su propia carrera estuviera en juego. Sin embargo, cuando le ofreció su apoyo, la respuesta de Alejandro fue inesperada. Ella supo que aquel encuentro transformaría la esencia de ambos. No solo le confesó sobre la traición de sus amigos, también le habló de la soledad que absorbía su ser, apagando su alma. La angustia atravesaba a Valeria como agujas. ¿Qué debía hacer? ¿Debería arriesgarlo todo por él? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que sus visitas se convertían en rituales, Valeria se convirtió en su confidente, su conexión con un pasado que exigía redención. Y Alejandro empezaba a ver el mundo a través de su mirada. Caminaban por las calles polvorientas, y en esos momentos ella podía percibir la lucha interna que lo consumía, el regreso a sus raíces que se sentía tan lejos. Mientras la presión de su círculo la cuestionaba, Valeria se mantenía firme. No podía dejar de pensar en el verdadero Alejandro, el amigo que siempre le había mostrado bondad. El camino hacia la reconstrucción de su vida estaba lleno de incertidumbres. En el fondo, la pregunta latía: ¿valía la pena arriesgar su propia felicidad para ser el salvador que él necesitaba? Y cuando la tensión creció,
Valeria se encontró entre dos mundos, con sus principios y deseos en conflicto. Alejandro, al borde de un colapso, tomaría una decisión que cambiaría todo, desafiando las expectativas y llevándolos a un cruce de caminos que ninguno nunca había podido imaginar. Valeria observaba cómo los días se transformaban en semanas, cada encuentro con Alejandro desgastándola y a la vez rejuveneciéndola. La confusión que sentía crecía, y con ella la idea de que su vida, hasta entonces estructurada y afinada al detalle, comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. El primer día que lo vio, su corazón había latido al unísono con la compasión. Ahora, esa misma compasión la arrastraba hacia una vorágine, donde la lógica y el deber parecían disolverse. Las conversaciones se convirtieron en dinámicas de nuestra historia compartida, pero Valeria no solo se dejó llevar por los recuerdos felices. Cada palabra de Alejandro era un eco de las aspiraciones que ambos habían dejado atrás. Su propia carrera se sentía cada vez más vacía a medida que Alejandro comenzaba a abrirse sobre sus errores y miedos, revelando no solo sus heridas, sino también sus sueños sepultados. En un rincón de su mente, un susurro insistía: ¿acaso ella no se estaba entregando a una misión más personal que profesional? Esa noche, mientras regresaba a su oficina después de una de esas largas charlas, Valeria comprendió que no podía continuar con esa dualidad. Una decisión crucial se vislumbraba ante ella, pero escoger entre apoyar a Alejandro o permanecer en su zona de confort sería un dilema brutal. Ya habían hablado de salvación, pero la salvación era un camino de dos vías. Él no podía ser rescatado sin ser capaz de levantarse por sí mismo. Valeria sabía que, a pesar de su deseo de ayudarlo, ella debía ser su aliada, no su salvadora. Decidida a darle un nuevo enfoque a su colaboración, Valeria propuso un cambio. En lugar de opinar sobre lo que debía hacer, le presentó una serie de actividades que involucraban su pasión por las artes y la cultura de su infancia. Reuniendo a las personas de nuestro barrio, podríamos reconstruir ese sentido de comunidad que perdimos. Las historias compartidas pueden ser el primer paso, sugirió, sintiendo que ahí podría haber un sentido renovado de propósito para ambos. El brillo en los ojos de Alejandro le indicó que aquella chispa seguía viva, aunque resentida. La tensión entre lo que conocía y lo que comenzaba a explorar era palpable. Con cada taller, con cada reunión, Valeria sentía una parte de su esencia profesional transformándose. Empezaba a reconocer que su verdadera vocación no era solo defender a los desesperados en una sala de juicio, sino también reavivar sueños. Alejandro, despojado de su fortuna, revelaba habilidades ocultas que ahora comenzaba a redescubrir bajo su guía. Su conexión se volvía un intercambio genuino. Lo que era un acto de solidaridad se tornó en un proceso colaborativo. Los murmullos malintencionados de quienes consideraban que Valeria había cruzado la línea entre lo personal y lo profesional comenzaron a resonar de manera más clara. «Te estás distrayendo», le dijeron amigos y colegas. Sin embargo, cada crítica y cada mirada desconfiada solo fortalecían su determinación. La verdadera justicia a veces requiere que abracemos lo que ignoramos, incluso las sombras, pensaba Valeria mientras se preparaba para su próxima acción: llevar a Alejandro a dar su primera charla comunitaria. Ese evento marcaría un punto de inflexión. Aquella etapa del viaje también representaba el desafío de enfrentar su propia vulnerabilidad, tener que dar un paso tan audaz como hablar ante un grupo,
dejando que él se expusiera. La presión la acompañaba en cada decisión. La noche del evento, con gente que comenzaba a presentarse, Valeria sintió que el aire se volvía espeso. Las miradas de aquellos que la habían juzgado se notaban más intensas. A medida que Alejandro subía al escenario, su corazón latía con fuerza. Esa exposición, que parecía tan sencilla, podía definir su futuro, y el de ella también. Cuando la voz de él resonó en la sala, Valeria supo que el momento de verdad había llegado, y con él la posibilidad de un cambio que podría redefinir no solo su vínculo, sino su misión en la vida. ¿Sería Alejandro capaz de enfrentar su trauma y encontrar su voz ante aquellos que lo habían perdido de vista? Con lo que estaba en juego, la transición a un nuevo capítulo de sus vidas parecía más incierta que nunca. La voz de Alejandro resonaba con un timbre que Valeria nunca había escuchado, una mezcla de vulnerabilidad y poder. Aunque la sala estaba repleta de miradas atentas, el mundo exterior parecía desvanecerse. La historia de Alejandro se despliegue lentamente, cada palabra suya revelando algo profundo, no solo para él, sino también para ella. Mientras compartía sus fracasos, sus dudas y el dolor que lo había llevado a aquel escenario, Valeria sentía el peso de la carga, como si su propia historia también estuviera comenzando a salir a la luz. Cada fragmento que Alejandro ofrecía era como un espejo, reflejando no solo sus debilidades, sino también sus ambiciones. Valeria comprendió que había más personas en esa sala que se sentían perdidas, que habían dejado sus sueños a un lado. La conexión entre ambos se intensificaba y al mismo tiempo Valeria empezaba a cuestionar si su camino estaba realmente alineado con lo que había soñado. El discurso de Alejandro se tornaba cada vez más apasionado. Cuando finalizó, no solo recibió aplausos, la sala estalló en vítores. Valeria lo observó, absorta en la transformación que estaba ocurriendo frente a ella. En el rostro de Alejandro había una determinación renovada, un fuego que hacía tiempo había estado apagado. Por un instante, su éxito parecía más significativo que cualquier rótulo o cargo que ella hubiera alcanzado. Era un recordatorio brutal y hermoso de que a veces el viaje hacia la redención superaba cualquier título académico o posición profesional. De repente, se dio cuenta de que su vida había pasado de ser un tren de alta velocidad hacia objetivos de éxito específicos, a un viaje lleno de y caminos inciertos y esperanzas. Sin pensarlo, Valeria se acercó a Alejandro cuando el tumulto del aplauso comenzó a disminuir. «Te lo dije, eres capaz de mucho más de lo que creías», le susurró. Él, aún temblando por la emoción, apenas pudo responder, pero sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y respeto que Valeria nunca había visto antes. A medida que se alejaban del podio, un grupo de asistentes se acercó para hablar con él. Algunos incluso lo elogiaban, otros ofrecían colaboración. Era un momento eufórico, pero también amargo. Mientras él comenzaba a disfrutar de los halagos, Valeria sentía que sus propios sueños volvían a fragmentarse en pedazos por la presión que sentía de tener que ser la profesional inquebrantable que siempre había sido. La euforia del éxito de Alejandro contrastaba con la sombra de su propia inseguridad. Su mente corrió hacia los murmullos que había escuchado previamente. La línea entre lo personal y lo profesional se había difuminado aún más en ese momento. ¿Realmente había hecho lo correcto al involucrarse con él? La pregunta no la abandonó, y sentir la incertidumbre le generó inquietud.
¿Estaba dispuesta a arriesgar su reputación por esta conexión tan intensa? La idea de la ambigüedad la asediaba. Mientras se retiraban al vestíbulo para respirar, una mujer se acercó a Valeria. Siempre he admirado tu trabajo, pero me parece que estás dejándote llevar por el lado emocional, le dijo directamente. La sonrisa de la mujer no ocultaba la crítica, sino que le ofrecía un choque a su creciente confusión. Valeria sintió el ardor del juicio en sus entrañas. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? En ese momento, el mundo pareció detenerse. La pregunta no era solo sobre Alejandro, sino sobre su propia identidad y lo que realmente valoraba. ¿Estaba lista para transformar su vida profesional, desbordando lo que siempre había sido y adentrándose en lo desconocido? Mientras Alejandro seguía recibiendo elogios, Valeria se apartó, recogiendo sus pensamientos. La noche había sido un éxito, pero la batalla interna apenas comenzaba. Había tomado una decisión al apoyar a Alejandro, pero necesitaba decidir si esa decisión significaba renunciar a una parte de sí misma o, por el contrario, construir una nueva dimensión en su vida. Un nuevo dilema se planteaba. ¿Podría encontrar el equilibrio entre su compromiso emocional y su vocación profesional? Mientras la multitud se dispersaba, Valeria sintió que el camino estaba poblado de incertidumbre, pero cada paso hacia adelante era extrañamente liberador. ¿Era este el comienzo de un nuevo camino? ¿O el final de su carrera tal como la conocía? Valeria observó cómo la multitud se dispersaba, con murmullos de admiración y promesas de colaboración aún reverberando en sus oídos. Se sentía como una espectadora de su propia vida, perdida en un torbellino de emociones contradictorias. La incertidumbre se apoderaba de ella, haciéndola cuestionar la esencia de su ser. Esa frase de la mujer resonaba en su mente. Te estás dejando llevar por el lado emocional. Era un eco de su propia ansiedad, un recordatorio de las expectativas a las que había estado sometida. Decidida a encontrar claridad, se alejó hacia un rincón solitario del vestíbulo, donde pudo sentir el aire fresco en su rostro. Ahí podía pensar con más claridad. Se preguntó si su vida había estado completamente dedicada al cumplimiento de metas ajenas, si había priorizado el éxito profesional sobre su propio bienestar emocional. En un giro inesperado, el logro de Alejandro había encendido en ella una chispa de autocompasión que había ignorado durante años. Mientras la luz del vestíbulo iluminaba su rostro, Valeria se dio cuenta de que había contenido su respiración entre redes de responsabilidad, luchando por cumplir con un ideal inalcanzable. ¿Qué pasaría si empezara a permitir que sus emociones guiaran sus decisiones? ¿Qué sucedería si se atreviera a explorar su propia vulnerabilidad, tal como lo había hecho Alejandro? Con cada pensamiento, el tumulto interno que le había causado esta conexión empezaba a tomar forma. Era como si un camino nuevo se abriese ante ella, un sendero que no dependía de evaluaciones externas, sino que buscaba una autenticidad que había estado olvidando. Aceptaría el reto de ser más genuina en sus interacciones, no solo con los demás, sino consigo misma. Una decisión tomó forma en su mente: hablar con Alejandro nuevamente, no solo para discutir su visión, sino también para compartir su propia nube de incertidumbre. Tal vez su conexión no significaba un riesgo, sino una oportunidad de crecimiento. Aquella noche podría marcar el inicio de una nueva narrativa en su vida, una donde la ambición no estuviese reñida con los sentimientos. Mientras se dirigía de regreso hacia él,
sintió una creciente determinación. Se detuvo en seco, al darse cuenta de que estaba a punto de desmantelar su zona de confort. La idea la asustaba, pero también la emocionaba. Alejandro había mostrado coraje al exponer su vulnerabilidad, y ella se preguntaba si podía demostrar el mismo valor. Había llegado el momento de enfrentarse a sí misma, pero antes de que pudiera acercarse a Alejandro, una nueva figura emergió del bullicio de la sala. Un hombre alto, de postura imponente, se interpuso entre ellos. Sus ojos fríos y calculadores escudriñaron a Valeria con una mezcla de desdén y curiosidad. —¿Eres tú la famosa Valeria? —preguntó con un tono que no dejaba lugar a la duda. El aire se volvió denso, y Valeria sintió un escalofrío recorrerla. Algo en su mirada le decía que este encuentro podía cambiar el rumbo de toda su historia. ¿Qué quería de ella? ¿Era una nueva oportunidad o un desafío más? Mientras su mente analizaba la situación, comprendió que este momento no sólo definiría su relación con Alejandro, sino también la forma en que se percibiría a sí misma en este mundo profesional tan competitivo. El futuro de Valeria estaba a punto de tambalearse, y ella sabía que la decisión que tomara a continuación podría significar el inicio del cambio o una nueva trampa emocional. La figura ante Valeria, imponente y desafiante, la miraba como si cada momento compartido contase. —Sí, soy yo —respondió Valeria, controlando un temblor que amenazaba con delatarla. Aquel hombre tenía una energía que intimidaba, y su confianza era palpable. —Mira, Valeria —continuó, con un tono que destilaba desdén—, tienes una oportunidad única aquí. No quiero que la desperdicies. Las palabras le resonaban en la cabeza, y su sensación de vulnerabilidad aumentaba con cada sílaba. Era un enfrentamiento que no había anticipado. Se preguntó cómo había llegado a esa instancia, donde un desconocido podría influenciar tanto su camino. Sin embargo, la misma vulnerabilidad que le generaba temor comenzaba a transformarse en una chispa de desafío. —¿Y qué es lo que te hace pensar que yo no estoy aprovechando mis oportunidades? —preguntó, esbozando una confianza que no sentía del todo. Había algo en ella que se resistía a sucumbir ante la mirada calculadora de aquel hombre, y un nuevo tipo de determinación surgió de sus entrañas. El hombre sonrió, aunque un destello de sorpresa pasó por sus ojos. —Buena respuesta. Me gusta eso. Pero en realidad, ¿cómo estás manejando el caos que te rodea? La presión siempre está ahí, y es fácil caer en la trampa de complacencia, ¿sabes? Te están observando, y tu reputación en este campo es delicada. Las palabras lo golpearon con fuerza. Era verdad. Había construido una fachada perfecta que a menudo parecía un frágil castillo de arena. Recordó las noches en vela, cuando su propia insatisfacción la mantenía despierta, preguntándose si había estado en la senda correcta. No podía dejar que sus inseguridades dictaran su próximo movimiento. Con cada latido, sentía que debía actuar. Quizás lo que necesitas no es una audiencia que te admire, sino un entorno donde puedas ser auténtica. Si sigues buscando validación externa, podrías perderte a ti misma, continuó él, un dejo de sinceridad en su tono. Valeria absorbió esas palabras, ahora más matizadas. Era el momento perfecto para arriesgarse. ¿Por qué no me cuentas qué te trae aquí en lugar de intentar manipularme con advertencias? Su respuesta le sorprendía incluso a ella misma. Había encontrado una voz que hacía mucho no usaba. El hombre, evaluándola, pareció reconsiderar su enfoque. Eres más fuerte de lo que aparentas,
y eso me gusta. Quiero que te unas a mi equipo. Estoy buscando a alguien que pueda aportar una nueva perspectiva, alguien que no se deje intimidar. Lo que quieres lograr, yo puedo ayudarte a conseguirlo. La oferta quedó suspendida en el aire y Valeria sintió una mezcla de emoción y recelo. Hacer parte de su equipo podría significar muchos cambios, pero también la posibilidad de perder parte de lo que había luchado por construir. Sin embargo, sabía la verdad. El miedo y la incertidumbre se cernían sobre ella, pero también lo hacía la promesa de una transformación. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente, comprobando que su voz se mantenía firme. Había un nuevo sentido de claridad en ella. No se trataba solo de aceptar o rechazar una propuesta, sino de medir sus propias prioridades. Mientras el hombre se alejaba, Valeria se sintió despejada, como si una capa pesada hubiese caído de sus hombros. Tenía claro que debía definir su propio propósito, y eso significaba afrontar sus miedos. ¿Podría atreverme a avanzar hacia esta nueva oportunidad? ¿O me quedaré anclada en la orilla de la indecisión? La pregunta reverberaba en su mente, y el eco de su respuesta se revelaría en el siguiente paso. La noche aún joven dejaba entrever su potencial. Con Alejandro esperando, unos pasos más allá, sabía que la elección de su siguiente movimiento sería decisiva. No solo por la oferta que acababa de recibir, sino porque había empezado a destapar una nueva Valeria, más consciente y decidida. Podía permitir que su auténtica voz finalmente reclamara el lugar que le correspondía. La duda, similar a la expectativa, danzaba en su interior, y la decisión sería inevitable. El aire en la terraza se sentía impregnado de decisiones. Valeria respiró hondo, intentando procesar la propuesta que acababa de recibir. Alejandro, su amigo y compañero, la miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Había sido su confidente, y se preguntaba cómo se sentiría en relación a esta nueva dirección. «¿Qué piensas? Te dejó sin palabras, ¿verdad?», le preguntó con un tono que reflejaba tanto admiración como escepticismo. Valeria podía ver cómo su expresión cambiaba. Tal vez, de alguna manera, también esperaba que ella se mantuviera firme en su trayectoria actual, en vez de arriesgarse por lo desconocido. «No lo sé, Alejandro. Este hombre tiene una forma de hacerte cuestionar todo. Por un lado, me molesta su actitud, pero, por otro, sus palabras resuenan en mí. Tal vez sea el momento de tomar un riesgo», respondió, sintiendo que su voz se alzaba más firme con cada palabra. Esa chispa de desafío que había encontrado no era solo un destello, parecía alimentarse del caos en su mente. Alejandro frunció el ceño. «Pero has trabajado duro para construir lo que tienes. No puedes arriesgar todo por un líder que tal vez no esté interesado en tu crecimiento, solo en lo que puedes ofrecer». Valeria sintió el golpe de sus palabras. ¿Acaso sería una simple herramienta en las manos de otro? Pero al mismo tiempo, la idea de permanecer en su zona de confort le parecía más opresiva que liberadora. Pensó en todas las horas, en las reuniones, en la lucha por ser reconocida. Si existía una mínima posibilidad de crecer, de desafiarse, entonces debía considerarlo. Claro, he invertido mucho, pero también sé que me he sentido estancada, y quizás un entorno diferente podría empujarme a ser mejor, dijo, buscando la manera de inyectar confianza en su reflexión. Alejandro hizo una pausa, tratando de comprenderlo. «Quizá tus dudas son un indicador de que necesitas un cambio, pero no uno que te haga perder tu esencia. ¿Sabes quién eres sin todo esto?
La pregunta fue un golpe directo. Su identidad siempre había estado atada a su trabajo, a sus logros, al reconocimiento. Si le quitaban todo eso, ¿quedaría algo de Valeria? Esta contemplación la llevó a recordar momentos de su vida en que había sido fundamentalmente ella misma. Las noches pasadas con amigos, la música que tanto amaba, las historias que compartía. Lo sé, pero en este momento no puedo dejar de pensar en todas las oportunidades que podría perder si me quedo quieta, respondió, hilando sus pensamientos con una determinación renovada. Sin embargo, mientras conversaban, la preocupación de Alejandro seguía latente. Solo ten cuidado. A veces cambiar de dirección no significa avanzar. A veces puede significar dar un paso atrás. Valeria asintió, captando el consejo. Todo cambio implicaba riesgos. Ella misma lo sabía. La elección no solo afectaría su carrera, también podría moldear su identidad. ¿Podía permitirse el lujo de fallar o de brillar con una nueva luz? La pregunta ahora no era solo sobre aceptar la propuesta, sino sobre cómo hacerlo sin perderse en el proceso. Con cada minuto que pasaba, Valeria se sentía más clara, más decidida. No se limitaba a aceptar la oferta. Se trataba de adueñarse de su camino y de transformar la oportunidad en un trampolín personal. La noche finalmente se tornó en un escenario de introspección. Mientras los ruidos de la ciudad se mezclaban con sus pensamientos, se dio cuenta de algo. En su interior había un volcán de potencial esperando erupcionar. Iría, no solo por ella, sino por ese futuro que podía convertirse en una realidad tangible. Y si el mundo de aquel hombre la intimidaba, ella podría enfrentarlo como nunca antes. Sin embargo, en medio de esta claridad, la sombra de la incertidumbre persistía. Con el día siguiente, vendría la oportunidad de tomar una decisión, el eco del momento que había cambiado tanto. ¿Se arrojaría valientemente hacia lo desconocido o se mantendría aferrada a lo conocido, aún imperfecto? Valeria sabía que la respuesta definiría no solo su carrera, sino la esencia de quién era y quería ser. Al final de su reflexión, un nuevo dilema surgió. ¿Podría abrirse un nuevo camino, pero a la vez permanecer fiel a su esencia? Como un trapecista en el aire, la pregunta estaba suspendida, esperando su próximo movimiento. Valeria despertó con una mezcla de nervios y determinación. La luz que se filtraba a través de la cortina de su habitación parecía inyectar energía en su interior. Era el día de la decisión, y cada momento previó un nuevo cambio que podía definir su trayectoria profesional y personal. Mientras se preparaba, su mente ardía en pensamientos cruzados. Se observó en el espejo, intentando recordar a la Valeria que había soñado con grandes cosas, la que rechazaba la mediocridad y deseaba ser más que un rostro reconocido en su empresa. Hoy, más que nunca, debía conectar con esa esencia. La imagen de Alejandro le resonaba. Su advertencia sobre no perderse en el proceso seguía presente. Pero, ¿acaso el crecimiento no implicaba transformarse? Con cada paso hacia la oficina, sentía una mezcla de emoción y miedo. El ascensor la condujo a su lugar. Cada piso que ascendía la acercaba más a la elección que cambiaría su vida. Valeria entró a la sala de conferencias y un aire de anticipación se apoderó de ella. El rostro de su jefe, el hombre que la había invitado a un nuevo mundo, la observó con curiosidad, como si viera un lienzo en blanco. «Gracias por venir, Valeria», dijo con un tono que combinaba autoridad y calidez. «Hoy quiero hablar sobre futuras oportunidades». Las palabras sonaban como música, pero también como un juramento de que debía probarse a sí misma. Se sentó,
sintiendo cómo su ansiedad se transformaba en adrenalina. Paso a paso, iría desnudando sus deseos y necesidades. Se convirtió en la narradora de su propia historia. Ya no se sentía como una espectadora. Con cada pregunta que el ejecutivo le hacía, Valeria fue planteando sus aspiraciones. Se atrevió a hablar sobre su deseo de innovar, de arriesgarse. Se dio cuenta de que no se trataba solo de demostrar su valor, sino de ahondar en sus propias pasiones. La charla fluyó, revelando un empoderamiento inesperado. No obstante, en un momento, la conversación tomó un giro. Su jefe le propuso ser parte de un proyecto, uno que requeriría que se trasladara a otra ciudad y que implicaba desafíos desconocidos. La pregunta sobre lo que realmente quería resonó en su mente. ¿Y si esto me aleja de lo que soy? Valeria sintió un escalofrío. ¿Era este el momento de lanzarse de lleno al riesgo absoluto, o el instante para aferrarse a la seguridad que había cultivado? La imagen de su trayectoria flotaba frente a ella, y el miedo a perderse pesaba intensamente. Mientras evaluaba la propuesta, recordó la chispa interna que había sentido la noche anterior. Decidió entonces que no se dejaría limitar por el miedo. La vida era demasiado corta para no luchar por lo que realmente deseaba. Sí, respondió, sus palabras firmes. Quiero hacerlo, quiero explorar esa oportunidad. Al pronunciarlo, una sensación de liberación la envolvió. El rostro de su jefe se iluminó. Me alegra que tomes esta decisión. Confío en que harás una gran aportación. Valeria salió de la reunión con una mezcla de euforia y temor. Su decisión había sido un salto. A través de ese acto de valentía, comenzó a verse no solo como una profesional, sino también como una innovadora en ciernes. Se percató de que, aunque un nuevo camino implicaba desafíos, también ofrecía la oportunidad de demostrar quién era en realidad. Al llegar a casa, su mente seguía trabajando. La idea de mudarse y enfrentarse a un entorno totalmente nuevo era intimidante, pero sabía que el cambio era necesario para crecer. Sin embargo, la noche trajo consigo nuevas preguntas. ¿Qué pasaría con sus relaciones actuales? ¿Y si la presión del nuevo proyecto la superaba? Justo cuando estaba a punto de caer en la trampa de la duda, un mensaje llegó a su teléfono. Era Alejandro, quien, sin saber lo que había decidido, preguntaba si le había contado a su familia sobre su posible nuevo rumbo. Aquel simple gesto provocó en ella un crujido interno. La percepción de que estaba a punto de entrar en un terreno desconocido hizo que su pecho se hasta ampliara. En la búsqueda de ser más, estaba empezando a dejar atrás la seguridad de lo conocido. Mientras respondía, una sensación de desafío la recorrió. Valeria sabía que esto apenas comenzaba, y con esa certeza se preparó para el próximo paso. Lo que sucedió esta vez definiría su transformación y dejaría huellas en su camino. Pero antes de eso, debía enfrentar un nuevo dilema. ¿Estaba realmente lista para dejar atrás lo familiar y embarcarse en lo desconocido? El eco resonó en su mente mientras se preguntaba si al final del viaje surgiría la Valeria renovada que siempre había imaginado. El día siguiente amaneció con un aire tenso en la oficina. Valeria se sentía como si hubiera cruzado una delgada línea entre la seguridad y el abismo. Con cada paso que daba hacia su escritorio, la imagen de su futuro profesional se dibujaba más claramente, pero también venía acompañada de la incertidumbre que todos los grandes cambios traen consigo. Estaba decidida a capitalizar esa emoción. Así que se armó de valor y comenzó a diseñar un plan de acción.
La propuesta de su jefe no solo representaba un trabajo, era una oportunidad para demostrar su capacidad de liderazgo. Pero el desafío se extendía más allá de lo profesional y se instalaba en su vida personal. Las conexiones que había hecho en su ciudad actual eran entrañables, y dejar todo eso atrás para adentrarse en lo desconocido resultaba aterrador. Durante la semana siguiente, Valeria se sumió en un torbellino de preparativos. Se reunió con cada uno de sus compañeros y compartió su noticia. Para su sorpresa, la mayoría de ellos la apoyó sin reservas. Sus amigos la animaron a seguir su sueño. Esa respuesta impulsó su determinación. Notó que esa aceptación la empoderaba. Su valentía sembraba semillas de inspiración en los demás. Sin embargo, había una voz interna que insistía en cuestionar sus decisiones. Dejar a su familia y amigos significaba que estaba eligiendo el trabajo sobre las relaciones. Cada duda alimentaba su ansiedad. Pensó en la conversación reciente con su madre, quien había mencionado que se sentía triste por su partida. La inseguridad la arrastraba. Aquella noche rastreó en su interior la necesidad de equilibrar su ambición con el amor que dejaba atrás. Decidida a resolver estos sentimientos, se propuso un nuevo reto: establecer una comunicación fuerte con sus seres queridos a medida que se acomodaba en su nueva vida. Escribió cartas, grabó mensajes de voz y planeó visitas regulares. Este gesto no solo le permitió afianzar sus conexiones, sino que también se convirtió en su afirmación personal de que no tenía que sacrificar sus relaciones por su carrera. El jueves, Valeria asistió a una reunión donde se presentaría ante el equipo de su nuevo proyecto. En la sala se encontró con un grupo diverso, lleno de individuos igualmente apasionados. Sin embargo, una sensación de inadecuación la invadió al ver sus credenciales. Eran expertos con años de experiencia, mientras que ella era una novata en un entorno desconocido. Se sentó al borde de la silla, cuestionándose si habría tomado la decisión correcta. Pero en ese instante recordó su compromiso de ser su propia narradora. Luchó contra la incomodidad y comenzó a compartir sus ideas. Se trataba de permitir que su voz, aunque temblorosa, resonara con autenticidad. A medida que exponía sus pensamientos, notó miradas atentas que parecían alentarla. Así, Valeria dejó atrás el miedo y comenzó a tejer conexiones. Se esforzó por entender las inquietudes de sus compañeros, fomentando un intercambio sincero. A cada paso, esa Valeria soñadora que había estado oculta comenzó a emerger. La sensación de estar creando algo significativo la envolvió. Al finalizar la reunión, su gerente la felicitó por su aportación. «Eres un soplo de aire fresco, Valeria», dijo con una sonrisa. Ahora estaba claro que no solo había tomado una decisión, sino que ella misma había empezado a tomar el control de su destino. Sin embargo, al volver a casa, un nuevo dilema la desveló. La conexión que había comenzado a cultivar con su equipo había traído consigo la presión de cumplir con las expectativas. ¿Sería capaz de mantener este impulso? Al mismo tiempo, un mensaje llegó a su teléfono. Su madre compartía que se sentía profundamente orgullosa de ella. Esa mezcla de apoyo y presión la desestabilizaba. Valeria sintió cómo esa contradicción la motivaba y la asustaba a partes iguales. Estaba construyendo algo valioso, pero dentro de ella el desasosiego crecía. Mientras se preparaba para dormir, contempló el escenario del mañana, una reunión crucial que definiría su rol en el proyecto.
y, en consecuencia, su futuro. La pregunta que resonaba con fuerza era si podría soportar la presión, ahora que los ojos de su nuevo equipo y su familia estaban puestos en ella. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad sobre su capacidad de ser la líder que siempre quiso ser? Con esa inquietud en el aire, el futuro se presentaba como una trama llena de potencial, pero también de desafíos que podría no haber anticipado. El día de la reunión crucial había llegado. Valeria despertó con un torbellino en el estómago, sintiendo que cada palpitación golpeaba el compás de su ansiedad. Se lavó la cara con agua fría, intentando despejar su mente y prepararse para el desafío del día. En su pecho, la mezcla de emoción y miedo se intensificaba. Sabía que no solo se trataba de demostrar sus habilidades técnicas, sino de consolidar su rol como líder entre un grupo de especialistas. Mientras se vestía, miró su reflejo en el espejo. Aquella mujer de confianza, con un ligero temblor en las manos, deseaba con fervor que la Valeria que había comenzado a descubrir en la reunión anterior volviera a emerger. Ciertamente, había comenzado a reconfigurar su narrativa personal, pero las dudas persistían. Tenía que confrontar el temor que la atragantaba. Al entrar a la sala de conferencias, el ambiente estaba cargado de expectativas. El equipo ya estaba reunido, una mezcla de caras conocidas y algunos nuevos. En su mirada, Valeria notó un equilibrio entre la expectación y la crítica. Un hilo de inquietud recorrió su columna vertebral. Se sentó en la mesa y, al alzar la vista, fue consciente de lo omnipresentes que se habían vuelto sus inseguridades. Era el momento de despojarse de ellas. La presentación comenzó, y Valeria hizo todo lo posible por infundirle autenticidad a cada palabra. A medida que compartía sus ideas sobre el proyecto, comenzó a notar que su discurso fluía, como un arroyo que desciende por una ladera. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, surgieron preguntas difíciles y atentas observaciones. Algunos miembros del equipo levantaban cejas escépticas que amenazaban con debilitar su confianza. «Valeria, esto puede que no funcione. ¿Has tenido en cuenta el presupuesto y los plazos reales de ejecución?» La voz pertenecía a Carlos, un compañero con más de 10 años de experiencia. Su palabra resonó en la sala como un eco, y el peso de su crítica casi la hizo tambalear. Sin embargo, en lugar de sucumbir, Valeria decidió volver a las herramientas que había cultivado en su camino. En su mente, comenzó a construir un argumento sólido basado en datos y en la posibilidad de innovar. «Carlos, has tocado un punto crucial», respondió con firmeza, sintiendo cómo su determinación crecía. «He considerado estos parámetros y mis propuestas están orientadas a optimizar ambos aspectos». La respuesta, pronunciada con ese ligero temblor de emoción, tomó a varios por sorpresa. ¿Sería capaz de transformar el miedo en contundencia? Cada interrogante que surgía se convertía en un peldaño más hacia su afirmación. En el receso, varios colegas se acercaron para brindarle apoyo. Este gesto le permitió ver que su lucha tenía eco. La presión no solo provenía de su proyección, sino que también se alimentaba del deseo compartido de llevar al equipo hacia el éxito. El día avanzó y, al final de la reunión, Valeria sintió que había hecho más que defender su trabajo. Había comenzado a construir puentes, no solo con sus proyecciones, sino con cada uno de ellos. Con un tono más confiado, su gerente, al concluir, destacó su capacidad para integrarse en un entorno exigente. Las palabras de reconocimiento
no le llegaron vacías. Sentía que había dado un paso hacia una versión más completa de sí misma. Sin embargo, al llegar a casa, encontró su mente vuelta a perseguirla. La presión había aumentado y ahora se le presentaba otro dilema. Con un equipo que la apoyaba y expectativas familiares que crecía, la pregunta resonaba con más fuerza que antes. ¿Podría mantener ese impulso sin desmoronarse bajo la presión? De pronto, sonó un mensaje en su teléfono. Era su madre, esta vez compartiendo una historia sobre el sacrificio y la perseverancia que la habían llevado hasta allí. Las palabras de su madre pisaban fuerte. Valeria se dio cuenta de que la verdadera transformación no solo radicaba en adaptarse, sino en reconocer que el viaje estaba intrínsecamente ligado a sus raíces y la voz que la había guiado hasta ese momento. Con el corazón palpitando y la cabeza llena de nuevos pensamientos, Valeria se enfrentaba a un dilema inesperado. ¿Podría reconciliar las exigencias de su ambición con el legado familiar que llevaban consigo? La noche se tornó oscura y en su mente cada respuesta encontraba una nueva pregunta. La luz del día siguiente se presentaba llena de desafíos, y mientras se acariciaba la frente, se preguntaba cuán profunda sería su transformación antes de que la historia realmente comenzara a desenmarañarse. Valeria se despertó con una claridad renovada. El día había llegado para cerrar el capítulo de su viaje profesional, y ella estaba lista para reescribir su historia desde una perspectiva completamente nueva. En su mente resonaba el eco de las decisiones que había tomado: enfrentarse a sus miedos, dejar atrás lo que no le servía y reconocer que el verdadero éxito era mucho más que un logro profesional. Había comenzado a ver el valor en sus sueños no solo como un faro en la lejanía, sino como un camino que estaba dispuesto a recorrer. Mientras se preparaba para su primera reunión en la nueva fase de su carrera, una energía vibrante y segura llenaba el espacio. La transformación personal que había experimentado en los últimos meses se manifestaba en una postura erguida y en la firmeza de sus decisiones. Hoy no solo era la abogada que luchaba por la justicia, ahora era una mujer dispuesta a asumir el control de su vida, a desafiar las expectativas y a tejer una trayectoria que reafirmaba su autenticidad. Al llegar a la oficina, la atmósfera era distinta. Las miradas que antes había sentido como críticas se transformaron en gestos de complicidad y respeto. Valeria no solo había logrado hacer un lugar entre sus compañeros, sino que también había cambiado la percepción de sí misma. En esa primera reunión tras su ascenso, se posicionó como una líder natural, no solo en teoría, sino en acción. Con cada propuesta presentada, su voz resonaba con autoridad, reflejando la confianza que había cultivado en sí misma. El desafío que enfrentó fue determinante. Un cliente importante tenía dudas sobre un caso complejo que habían tomado. La presión era palpable. El cargo estaba en manos de Valeria y no quería decepcionar a su equipo ni a sí misma. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar por las dudas, decidió abordar la situación con una estrategia clara, aprovechando las habilidades que había perfeccionado durante su jornada. La respuesta metódica y el análisis que compartió durante la reunión disiparon la tensión en la sala, y su jefe, sorprendida, la miró con un brillo de admiración. Cuando la reunión terminó, Valeria recibió una lluvia de elogios que ya no le parecían ajenos. Era distinto esta vez. El reconocimiento era resultado de su esfuerzo y autenticidad. No buscaba aprecio,
pero lo había encontrado en la proyección de su verdadero yo. La voz de su madre resonó en su mente. Siempre debes llevar contigo tu esencia, Valeria. Es lo que te hará destacar en un mundo lleno de ruido. Aquellos ecos de familiaridad alimentaron su espíritu y le proporcionaron la fuerza necesaria para continuar avanzando. Sin embargo, un nuevo dilema la enfrentó más tarde esa misma semana. La dirección de su nuevo proyecto la requería en una conferencia internacional donde tendría que presentar su trabajo. La idea la emocionaba, pero también despertaba viejos miedos. Aquella voz redoblante de autosabotaje intentó hacerse escuchar nuevamente. ¿Y si fracasas? ¿Qué pensarán de ti los demás? Pero Valeria había aprendido a silenciar esos pensamientos. En su interior, un mantra nuevo resonaba. Cada fracaso es una oportunidad para crecer. El día de la conferencia llegó y cuando subió al escenario, notó cómo el pánico intentaba envolverla. Pero este sería un momento diferente. Ella era una mujer que ya había desafiado sus límites en múltiples ocasiones. Mientras hablaba, las palabras fluyeron con naturalidad, trayendo consigo un aliento fresco de autenticidad y convicción. No solo presentó ideas, compartió su experiencia personal de transformación. Al finalizar la charla, el auditorio estalló en aplausos y Valeria sintió cómo la adrenalina levantaba su espíritu. Después de su presentación, la avalancha de comentarios positivos no se hizo esperar. Personas de diferentes lugares se acercaron a ella para hablar sobre sus ideas, sus luchas y sus triunfos. Esa conexión humana la llenó de satisfacción y le hizo comprender el verdadero poder que había encontrado en su vulnerabilidad. Como si el universo le estuviera validando sus decisiones, cada palabra, cada sonrisa, reafirmó su camino. Al volver a casa esa noche, Valeria sintió que había conquistado una nueva cima en su viaje personal y profesional. Era un punto de inflexión. No solo había enfrentado sus temores, sino que había comenzado a crear su propio legado. En ese momento, bajo la luz cálida de su hogar, comprendió que cada paso que había tomado hasta ahora, cada decisión, la había llevado a un lugar de realización auténtica. Con el corazón rebosante de satisfacción, puso en práctica una resolución asombrosa: dedicar tiempo a comprenderse más, a conectar no solo con su vocación, sino con la esencia misma de quién era. La búsqueda de los sueños se había transformado en un viaje de autovaloración, y Valeria, la abogada que defendía a los sin voz, ahora se convertía en la arquitecta de su propio destino. Las siguientes semanas la llevarían por caminos que nunca imaginó. Cada desafío era una nueva capa que añadir a su crecimiento. Cada encuentro, una oportunidad para fortalecer su esencia. Con el tiempo, el éxito que alcanzó no se midió en premios o reconocimientos, sino en cómo había aprendido a ser fiel a sí misma y a sus convicciones. Valeria finalmente había empezado a entender que el verdadero crecimiento no residía en la posición que ocupaba, sino en el valor que se otorgaba a sí misma y cómo compartía ese valor con el mundo. La sonrisa en su rostro reflejaba el orgullo que había cultivado tras conquistar el camino hacia su propia autocompasión. Hoy es el mismo día en que esta historia concluye, pero Valeria sabe que su relato apenas ha comenzado. La metamorfosis de una mujer que decidió dejar de lado el miedo y abrazar su autenticidad también puede ser la tuya. ¿Y tú? ¿Estás listo para redescubrir tu verdad y caminar tu propio sendero? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora
para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Compartí instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Únete a la transformación.